Saludos y buenas noches. Hoy, aquí, en Asturias Televisión, hablaremos de cómo se muere en Asturias y de la arqueología, dos materias diferentes, pero que las dos hablan sobre la vida. Soy Rafa Balbuena y esto es Asturias a Debate. ¡Comenzamos! Pocas cosas hay tan serias en la vida como morirse. Un hecho biológicamente inevitable y que desde que el hombre es hombre ha suscitado en nuestras conciencias una gama de sentimientos contradictorios, pero universales. De la duda existencial al miedo, pasando por la esperanza, la fascinación, el terror, la amenaza, las creencias religiosas, la magia o los impulsos primitivos de nuestra conciencia. Lo cierto es que la muerte ha sido una constante que ha estado y está presente en todas las civilizaciones del mundo. Tristemente, no es algo que el progreso técnico haya dejado atrás, de modo que nos toca convivir con ella en la medida que la salud, la vejez o las desgracias diversas nos lo permitan. Tabú para algunos, reto diario para otros. La muerte condiciona la existencia de todos, y como al final de la vida, nos obliga a marcar nuestros tiempos, conocer nuestro entorno, organizar nuestras intenciones y actos, y quizás, lo más doloroso, planear el hueco que dejará la ausencia de las personas queridas o la nuestra propia. Con todo, su reverso luminoso es la vida. Una no existe sin la otra, y sin la sombra de la primera no podríamos ver la luz que brinda la segunda. El arte, las tradiciones, el derecho, la medicina o la filosofía son algunas disciplinas que, de una u otra manera, reflejan la eterna lucha por trascender del ser humano. La memoria colectiva siempre ha desafiado el destino hablando de la inmortalidad, esa palabra cuya fuerza se aplica tanto a los artistas de relieve como a los científicos y filántropos, cuya labor ha conseguido mejorar la vida de los demás. Pirámides, mausoleos, tanatorios, monolitos y cementerios atestiguan en su silencio que permanecer en la memoria de los vivos atenúa el vacío que deja la muerte. Pero, ¿hemos avanzado en algo a la hora de afrontarla? Una pregunta difícil ante una realidad de la cual, sin lugar a dudas, solo podemos asegurar que es de las pocas cosas naturales que aún le quedan al ser humano. Buenas noches. El de hoy es un tema casi tabú, casi un tabú social, pero que no por ello debemos dejar de enfrentarnos a él. La muerte es una parte de la vida, no podemos decir que no debemos tenerle miedo, pero sí respeto y sobre todo conocimiento. Para eso esta noche aquí en Asturias a Debate tenemos a dos expertos en sus respectivas áreas que van a intentar arrojar a todos nuestros espectadores aquí, a todos, un poco de luz sobre un tema oscuro, el tema oscuro por antonomasia. De modo que aquí a mi derecha tenemos a Adolfo García Martínez, antropólogo. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Adolfo es, hemos dicho, antropólogo, doctor en Filosofía y Letras, licenciado en Sociología, fue profesor en las universidades de Valladolid, Oviedo y en la UNED, y ha dedicado su vida de investigador a la etnografía y antropología de Asturias, de la que soy un conocedor privilegiado. Adolfo, gracias de nuevo por acudir aquí a la llamada de Asturias Televisión y queremos, sobre todo, agradecerle lo que es su renuencia a los medios audiovisuales, que es un tema que le agradecemos de corazón, que haya vencido ese pequeño pudor. Pero bueno, consideramos imprescindible también la aportación de un experto en la antropología de Asturias, como conocedor de cómo se moría, en lo que nos ocupaba, de cómo se moría antes y cómo se muere ahora. Gracias de nuevo, Adolfo. Y aquí a mi izquierda, Miguel Silveira Fernández. Buenas noches, Miguel. Muy buenas. Miguel, psicólogo, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en psicología clínica, tiene un gabinete en Gijón y es a día de hoy uno de los divulgadores en la materia de psicología, un divulgador de referencia en España. Y bueno, y también con numerosos premios y menciones en Europa y Norteamérica, y además escritor, y su presencia en medios escritos y audiovisuales pues hacen de él un rostro conocido para todos, y también una autoridad en lo que respecta a lo que es el conocimiento del pensamiento de muchos asturianos, y realmente de esa inquietud que todos los investigadores muestran un poco por la vida, y también por el tema que vamos a hablar esta noche. Gracias por tu presencia, Miguel. Gracias. Muchas gracias. Y quisiera plantearles en ese sentido, pues, por qué, partiendo un poco, quizá Adolfo como antropólogo puede explicarnos un poco mejor esta cuestión, ¿por qué los humanos tenemos un miedo atávico, reconocido o no, a lo que es el hecho de morirse? ¿Por qué nos resistimos un poco a hablar y por qué tenemos ese miedo a la muerte como figura universal de la oscuridad y del miedo?
Bien, el hombre descubre la muerte desde el momento en que es hombre. De hecho, los demás animales no tenemos noticia ninguna de que tengan conocimiento de la muerte, porque no tienen conciencia del propio yo, según los datos que yo tengo de los etólogos y demás. Probablemente los psicólogos tengan más que decir sobre esto, ¿no? Pero muerte y hombre son dos hechos absolutamente asociados, ¿no? Desde que empiezan a enterrar a los propios muertos aparecen una serie de ritos y de creencias y de mitos precisamente que van destinados a paliar esa ruptura con el hecho mismo de la vida, porque el hombre es el único animal que se resiste a no aceptar el ciclo de nacimiento, crecimiento, envejecimiento y muerte. El único ser vivo que sepamos, aunque haya alguien ahora que habla de que si los primates superiores tienen cierta conciencia de la muerte, yo dudo, no tengo absolutamente datos. No sé si los psicólogos pueden. Yo tampoco tengo datos, pero yo pienso como tú exactamente, y es que no hay en este momento evidencia de que un animal que no sea el ser humano tenga conciencia. La habilidad fundamental. Si hay un poquito de agua, preferiría por favor que me lo trajeran cuando puedan. Haremos que nos traiga un poco. Pero bueno, vamos a seguir un poquitín. Digamos, los que tienen conciencia, los que tienen capacidad de reflexionar sobre sí mismos, somos los seres humanos. Por lo tanto, parece que somos los seres humanos los únicos que tienen conciencia de que se van a morir. Sí. Y de cómo tienen que afrontar la muerte, etcétera. Que como tú muy bien decías, por cierto, realmente hay un horror vacui que se llama en latín, ¿no? Es el horror al vacío. Si la muerte significa la nada, la no existencia, no hay nada que nos horroriza tanto como la muerte. Pues el paso a la no existencia es la nada, y la nada horroriza realmente al ser humano. Sí, evidentemente es la conciencia de la pérdida de la individualidad, que es la muerte, es precisamente el gran pavor que tiene el individuo, ¿no? Reciente, hay un estudio muy interesante sobre este tema, complejo, difícil, como son todos los libros de este autor, Edgar Morin, El hombre ante la muerte, que trata perfectamente este tema de la individualidad, la pérdida de la individualidad. Yo creo que es un tema que por ahí se podía profundizar mucho, pero claro, tendría que ser ya con mucho más tiempo disponible. Sí. En todo caso, en nuestra civilización se afronta hoy mejor que antes, en la civilización occidental, por así decirlo, para luego centrarnos un poco en el ámbito de Asturias, ¿se afronta hoy mejor que antes la idea de morirse? Bueno, yo creo que no, fíjate, paradójicamente creo que no. Fíjate, ocurren dos fenómenos. Primero, que todo el mundo se ha acostumbrado hoy día, diariamente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, a ver muertos por todos sitios. O sea, nunca se habían visto tantos muertos o gente muriendo realmente en vivo y en directo como ahora. Por lo tanto, hay que decir que la muerte es un fenómeno que ya no es totalmente cercano y familiar. Estamos acostumbrados a verlo en nuestras propias casas diariamente. Sin embargo, parece que se mueren otros. Eso les toca a otros, pero nosotros solos, nosotros mismos y a nuestra propia familia, parece que eso no les afecta. Y entonces, curiosamente, no nos hemos preparado realmente bien en esta época en la que la tecnología ha avanzado tanto, la medicina ha avanzado tanto, la ciencia ha avanzado tanto, que parece que alarga cada vez más la vida. Entonces no nos hemos preparado para afrontar el hecho inevitable de la muerte y sobre todo la muerte de nuestros seres queridos y la propia nuestra. Entonces, por lo tanto, hay una paradoja. Tendríamos que estar más preparados realmente para eso y sin embargo no es así. Sí. Sí, en ese sentido, ¿creéis que antes...? La sociedad tradicional intentaba domar el tema de la muerte, desde siempre, se intentó domar, lo que dicen algunos maîtriser, ¿no? Y hablaban entonces, hay algunos investigadores que tienen un concepto que a mí me ha interesado mucho siempre analizarlo. Hablaban de la muerte apprivoisée, la muerte controlada, domada. La ciencia lo que pretende es precisamente domar todos los diferentes campos para que el hombre se sienta dueño de todos los campos que le rodean. Pero hay algunos que se le escapan, entre ellos la muerte. Y entonces vienen esos ritos, todos esos ritos que intentan, en cierto modo, crear cabezas de puente para en cierto modo, domar la muerte. Pero en la sociedad actual, que ha perdido toda esa dimensión trascendente de la vida, o en parte, y ya prácticamente, en fin, ya no se creen esas cosas, la muerte se presenta con todo su dolor y con todo su dramatismo, ¿no? Y entonces estamos en una etapa en la cual la muerte se duele más, provoca más. ¿Qué solución tenemos? Ocultamiento, olvidarla, no pensar en ella. Volvemos a Epicuro, en cierto modo.
que la única manera de luchar contra la muerte es no pensar en ella. Mientras vivimos no hay muerte y cuando morimos no hay pensamiento para pensar en la muerte. Volvemos a esa solución. Y la incertidumbre de la muerte, en ese sentido, la incertidumbre de la muerte, como psicólogo, Miguel, ¿tú crees que afecta más a lo que es a la salud mental de las personas? ¿Le genera más ansiedad, más preocupaciones, más incertidumbre y a la hora del día a día repercute más esa negación de la muerte que al fin de cuentas tarde o temprano va a haber que afrontar? ¿Te refieres a la muerte de los demás? A la muerte de los demás, Propia. tanto a la propia como a los demás, es decir, lo que es la propia duda de vivir, es decir, la propia duda de lo que va a haber más allá. A la hora de haber ese cierto tabú, de analizarla, ¿se interioriza de alguna forma y las personas se manifiesta, digamos, ese temor en algún tipo de problema? El temor se manifiesta, como decía Adolfo, queriendo apartarlo. Yo escondo la cabeza bajo el ala, yo no quiero saber nada, no pienso en ello, no reflexiono, no me interesa, porque eso me crea dolor, me crea pena, me crea angustia y por lo tanto lo rechazo. Entonces el mecanismo automático que tenemos es el mecanismo de evitación. Cuando tenemos miedo en psicología, el miedo lo que hace es llevar a dos cosas, o a una escape o a una evitación. Generalmente, el 95% de las veces, el miedo te lleva a evitar. Es más cómodo evitar. El afrontamiento, que sería la respuesta adecuada, no lo utilizamos en el caso de la muerte. ¿Por qué? Porque es comprometido, porque es doloroso, porque nos pone ante la evidencia, como digo, de la nada. Nosotros al final de la muerte, bueno, desde el punto de vista religioso vamos a pasar a otra vida, desde el punto de vista científico quedamos ahí porque cumplimos el ciclo. Entonces no nos interesa afrontarlo, por eso hay una tendencia a ocultarlo, como decía Adolfo, incluso socialmente, pues los muertos se les llevan al tanatorio, se procura hablar lo menos posible, ya no es como antes que los ritos del velorio, el velatorio, se producían en la propia casa y duraba tiempo. Ahora no, esto no nos interesa ya. ¿Por qué? Pues porque parece que vamos camino de la inmortalidad. No nos interesa hablar de la muerte. Pero como la inmortalidad es... Nosotros tenemos un concepto que usamos mucho en este tema. Yo he trabajado mucho tiempo sobre la tercera edad, sobre la vejez, etc. Y entonces esto me llevó a reflexionar sobre la muerte. Y tenemos un concepto en antropología que es el hiperdistanciamiento de la muerte, ¿no? El ocultamiento. Algunos llegan incluso a decir pornografía de la muerte. Quítame el muerto de encima. Pero el quítame el muerto de encima se asocia también ya casi con quítame el viejo de encima, porque hoy muerte solamente mueren los viejos, los demás son accidentes, fallecen, pero muerte y vejez es precisamente una asociación que cada vez estamos viendo más. Entonces ese hiperdistanciamiento ante la muerte nos lleva a la necesidad de alguna catarsis, que vosotros esto lo tenéis que tener, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, lo tenéis que tener muy estudiado. Es decir, la muerte está ahí, por mucho que la ocultemos, está ahí. Entonces, ¿qué sistemas catárticos arbitra la sociedad de hoy para desahogar ante ese estado de ansiedad ante la muerte? Pues mira, hay países que están enseñando a morir a la gente. Exacto, yo casi ningún mecanismo, porque yo curiosamente en los últimos años me he sorprendido viendo gente joven de 25, 30, 35 años que acaban de perder a su padre, a su madre, pero hace 2, 3 años, sí, a su abuelo o abuela a las que querían muchísimo, como digo, no hace una semana o un mes, hace 2, 3, 4, 5 años y aún siguen sin haber superado el duelo y siguen profundamente angustiados. O sea, no han digerido, por así decirlo, el fallecimiento de ese ser querido. Por lo tanto, es que algo está fallando ahí, algo pasa para que no nos enseñe de alguna manera a afrontar esta situación. Yo recuerdo que cuando yo tenía, no voy a recordar, cuando tenía 20 años murió mi hermano de 18. Y para mí, que no pudieron mis padres asistir realmente a los últimos momentos porque estaban muy lejos y me tocó a mí afrontar aquello, fue la primera vez en mi vida que de una forma absolutamente cruda y un joven de 18 años, yo con 20, tenía que afrontar esa situación. Bueno, nos habían preparado de alguna manera, nos habían hablado y yo había visto que mi abuelo había muerto en su casa y le había visto allí encima de la cama, tapado por un trapo negro, etcétera. Había visto a los muertos, había estado de monaguillo y había asistido con el cura a dar la extremunción. Yo vi cómo se morían las personas, sobre todo las personas mayores, ¿no? Y no me asustaba, de alguna manera me habían preparado. Yo tuve esa suerte en ese sentido, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Pero hoy, decidme dónde y cómo está la gente preparándose para eso, cuando es un hecho que es inevitable. Sí, es un hecho que es absolutamente inevitable y los mecanismos de defensa, vamos a utilizar una expresión freudiana o de su hija, ¿no? Freud, los mecanismos de defensa hoy,
ante la muerte son muy escasos. Solamente quizás el ocultamiento. Pero es que el ocultamiento no significa No es una solución, eliminación, ¿no? Ni mucho menos, porque la muerte está ahí. Vemos todos los días, como tú antes apuntabas, las esquelas, no sé qué de muerte, y si vamos a un cementerio. Entonces, ese ocultamiento, ¿cómo se puede paliar ese miedo ante la muerte? Yo creo que paradójicamente con un mayor contacto con la muerte. Ver el muerto, tocar el muerto como se hacía antes, que se velaba 48 horas allí, el muerto. Ahora como se quita de encima, ya no nos dan ni siquiera el féretro, porque nos da una pequeña urna. Eso, con las cenizas, que pueden ser cenizas de quien sea, y no hay ni un rito ni nada. Claro, Quizá, sí. sí. Observar en los tanatorios, hablo de Gijón, pero me imagino que en todos los demás, ¿cuántos niños veis que están en ese momento asistiendo al tanatorio? Ninguno. ¿Cuántos adolescentes? Incluso cuántos jóvenes. Se cuentan con los ojos de una mano. Exacto, por lo tanto hay que mantenerles lejos. Esto es un problema que quizá habría que hablar un poquitín más tarde. Hay que mantener a nuestros hijos lejos, nuestros pequeños, lejos del fenómeno de la muerte. Sí, sí. Y ya llega hasta el extremo de que yo conocí un caso hace unos años de un padre que me traía a su hijo porque su madre, la madre del niño, su esposa, había fallecido en un accidente de circulación. Había fallecido la madre, y debajo de la furgoneta quedó el cuerpo de la madre aplastado y salvó al niño, que también quedó debajo. Y el niño, con 2 años y medio, vio a su madre que estaba del coche debajo, o sea, estaba del coche aplastada. Sin embargo, pasaron 6 meses y no se le había dicho al niño que su madre había muerto. Se le habían contado una serie de cosas para que el niño no sufriese. Yo decía, bueno, ¿a qué me lo traéis? Pues enseñarnos, por favor, a ver cómo le tenemos que decir que su madre ha muerto. Después de 6 meses, a ver cómo se le dice a ese niño que tiene 3 años que su madre ha fallecido y cómo lo puede asimilar. Porque, como digo, hay una tendencia a querer que los hijos no sepan nada de eso, cuando realmente... Nosotros, bueno, en nuestro campo utilizábamos para el tema de la muerte el concepto de rito de paso. Y claro, los ritos de paso tienen 3 momentos, ¿no? Está la separación, que sería la muerte, con todos los ritos funerarios, etc. La transición, que sería el año de luto, donde todavía el muerto no era muerto definitivamente, andaba por ahí, se le oía, se le escuchaba. Y luego ya el cabo de año, que marcaba el ingreso en el mundo de los ancestros. Y eso se celebraba todo con una fiesta incluso. Pero Bien. marcando unos tiempos, digamos, racionales, ¿no? Bien, según sí, la cultura, sí, claro. pero se incorporaba a otro mundo, al mundo de los ancestros. Pero es que ahora es un antirrito de paso, porque es el final. Una Sí, frontera hay separación abrupta, y transición, pero no hay ya incorporación a nada. Una frontera abrupta, podemos decir, totalmente, un corte, digamos, radical. Hay un corte, y claro, eso deja ese vacío. Algunos filósofos de la época del existencialismo hablaban del gran salto que daba la fe para solucionar el tema de la muerte. Por ejemplo, pues algunos pensadores de corte cristiano, como puede ser Kierkegaard, ¿no? En un famoso libro, Temor y Temblor, ¿no? El salto de la fe es un salto al vacío. Para solucionar el tema de la muerte, precisamente. Bueno, en cambio, los que no tenían fe hablaban de el hombre es una cuerda, es un tendido ante la nada y la muerte, ¿no? Como pueden ser otros pensadores. Otros, en cambio, dicen, bueno, vamos a eliminar a los dioses porque lo que hay que defender es la libertad, por encima de todo. Por ejemplo, Sartre, ¿no? Entonces, esta lucha, esta dialéctica, este tremendo debate ante la muerte, yo creo que la solución, si no es por la vía de la fe, que esto no lo puedes decir a nadie, porque parece que se ríe si dices que hay que volver a creer, es la presencia de la muerte. Conocerla. Es que eso está en consonancia con lo que es la evolución. Si la evolución es ¿Qué esto, es la evolución? es Claro. nacer, crecer y Por morir. supuesto, es que entonces, negamos la evolución. no tiene por qué haber un rito de paso ni No, nada, porque no. eso es un supuesto religioso, pasamos a otro mundo. Ahora, si tú no crees que pasas a otro mundo, sino que simplemente acaba tu ciclo, igual que naciste, mueres, que forma parte, como digo, de la teoría científica de la evolución, eso realmente habría que aceptarlo. Lo que pasa es que no se habla tampoco El de rito eso. de paso hoy sería la vida entera. Claro. Nacimiento, crecimiento, etcétera, y final. O sea, Y así, pero así a no tiene sentido el incorporación absurdo. a la materia otra vez, claro. De todas formas, lo que parece evidente es que nuestra sociedad, a la hora de exaltar el placer y a la hora de retirar todo lo que nos molesta o lo que supone un problema grave y pocos problemas tan graves como la muerte, está claro que esa evitación de la muerte nos genera un problema porque según vemos que se acerca, estamos desarmados, ¿no? Es decir, no tenemos recursos sobre los... Es decir, estamos perdidos sin ningún tipo, en cierta deriva, no tenemos herramientas con las que afrontarlas al no conocer el muerto y al negar un poco lo que es el debate o la reflexión sobre lo que pueda o no pueda haber después, ¿no? De alguna forma.
estamos carentes, digamos, de herramientas para afrontar lo que es la Sí, muerte. pero es porque empezamos por la carecer de la principal herramienta, que es que no somos capaces, no es lo que se lleva, no estamos al uso, de enfrentarnos, ya no digo con la muerte, sino con nosotros mismos. Hay un horror a enfrentarse en el silencio con uno mismo. Uno no quiere verse a sí mismo, ver sus defectos, ver sus limitaciones, no quiere, lo quiere ocultar. Entonces hay una huida hacia adelante. Pues fíjate, si esto es en condiciones normales, que uno no quiere enfrentarse a sí mismo y reflexionar sobre su propia vida, ¿cómo va a querer reflexionar o enfrentarse a su final? Naturalmente. Yo creo que siempre va a haber siempre creencias religiosas. Hay crisis de las religiones monoteísticas, etc. Pero hay 3.000 sectas por ahí funcionando y hay mitos y hay... En fin, yo creo que las creencias y los mitos y demás y los ritos van a estar siempre ahí porque no acabaremos nunca de domar la muerte. La ciencia va a tener ese cabo suelto siempre, ¿no? La psicología, la medicina, la biología va a tener siempre ese cabo suelto y ese cabo suelto es el que genera todo este tipo de comportamientos, ¿no? Y en ese sentido, Adolfo, durante los últimos 20 años, 30, zonas como el occidente o el oriente de Asturias se han ido despoblando y ahora es casi una atracción turística el pueblo fantasma, el pueblo que ya no hay, en el que no hay. Eso significa que, aparte de traer cierto morbo de la muerte, del abandono, es una forma que todavía nos queda de enganchar como presencia, digamos socialmente bien vista, el visitar un pueblo fantasma, un pueblo desabandonado, un pueblo despoblado, no tanto como resto de nuestra sociedad, sino realmente como una pequeña conexión hacia esa sombra de lo que nos va a llegar a todos. Bueno, ese suroccidente, bueno, y prácticamente Asturias entera, prácticamente el mundo rural occidental, está prácticamente, incluso países que han tomado medidas importantes como Francia, etc., pero el envejecimiento, la inversión de la pirámide poblacional es un tema. De todos modos, esos viejos que quedan por ahí, poquísimos, que quedan por ahí, por esos lugares profundos de las Asturias de hoy, hablando de Asturias, entienden la muerte todavía en el sentido tradicional. Claro. Porque tiene la raíz, en el claro. sentido tradicional. Heredan No conocimiento. tienen miedo a la muerte, la entienden, porque la considera como un tránsito, a unirse con los suyos, etcétera, etcétera. Y a veces dicen, estamos mejor con ellos que no aquí, que estamos solos. En fin, estas cosas que oyes. Por eso digo que ahí había más sabiduría antes Sí. respecto a la muerte que ahora. Ahora no, eso hay que ocultarlo, por lo tanto no se enfrenta. Aunque Entonces, sea una sabiduría que no tiene base científica, pero a mí bueno, me da lo mismo. pero le servía A realmente. mí me da lo mismo. Si quieres, puedes llamarla hasta droga, pero me da lo mismo. Yo envidio a los que tienen fe, que no temen a la muerte. ¿Qué más quisiera yo? Es una forma de Que aprender piensan que a... muere y van al otro mundo para siempre, sin dolores, ¿no? Donde no hay ni moscas, ni calor, ni nada, y sangría fresca, decía el poeta musulmán, ¿no? En fin, bueno, yo los envidio. En todo caso, en las ciudades, que es probablemente donde peor se muera actualmente, en el sentido de que tanto la aceleración de la vida diaria como lo que es la vida y las propias, digamos, la propia inmediatez del tiempo, ¿cómo podríamos hacer hoy para sobre todo para la gente joven y sobre todo los niños que se tienen que enfrentar a la muerte de una persona joven, o sea, de un padre joven que muera en un accidente o incluso la muerte de un abuelo? ¿Cuál sería la mejor actitud para volver a, no ya normalizarla, pero por lo menos a intentar asumir a los niños que la muerte está ahí y enfrentarnos a la muerte de un ser querido? ¿Cuál sería la forma más adecuada para...? Yo pienso que en la relación de padres e hijos y en las propias escuelas también habría de alguna manera que tocar estos temas, había que hablar con los niños de este fenómeno, que es un fenómeno natural, igual que se habla de otros muchos fenómenos. Lo que pasa es que como se está ausente y los padres no quieren hablar de ello y en las escuelas tampoco, en el currículum, pues evidentemente, ¿cómo se haría? Hablando, porque si tú hablas de ello, lo has introducido en tu mente y en tu conciencia. Si lo tienes en tu conciencia, de alguna manera te suena. Ahora, si tú lo quitas de tu conciencia por todos los medios, no es la mejor forma de prepararlo. Por tanto, hay que hablar de ello y hay que hablar con naturalidad. Eso en el día a día. Y luego, por supuesto, en el momento en que ocurre, que estarías un poco más preparado, el niño estaría un poco más preparado porque le habría sonado, lo habría visto que es así, pues también hay que de alguna manera dulcificarlo. No se puede dulcificar del todo, pero vamos, no dramatizarlo excesivamente porque... Es un impacto, a fin de cuentas. Sí, es una etapa, pero hay que decírselo, hay que enseñar a afrontar, hay que contárselo, no con demasiado drama, sí dosificado, pero hay que decirlo realmente. Como se hizo con el sexo. Claro. Que vosotros de esto pues tenéis mucha... Yo creo que hay que volver en cierto modo a la historia tradicional, es decir, grandes pensadores de nuestra historia han sabido romper el mundo de la razón del mundo de la práctica. Por ejemplo, pues el kantismo, ¿no? Kant. Sí, la ciencia, la razón pura me lleva hasta aquí, pero después el hombre tiene más anhelos y pasa a la razón práctica y admite el alma, admite la inmortalidad. Es decir, que habría que... La sabiduría es mucho más que la ciencia, como tú señalas antes. La sabiduría incluso incorpora maneras de ver y de pensar
que no son rigurosamente científicas, pero que al hombre le ayudan en cierto modo a paliar problemas. Yo creo que esto, a mí no me importa volver a recuperar ciertos comportamientos que caen fuera del campo de la ciencia pura y dura. En ese sentido también quería comentaros en lo que hemos hablado de los velatorios tradicionales, el velorio en casa, frente a la costumbre del tanatorio. Realmente hay cierto factor de despersonalización de la muerte al hecho de acudir todos, digamos, en masa, por así decirlo, o más bien en masa de personas de edad, porque hemos comentado también antes que no hay niños ni jóvenes habitualmente en los tanatorios, pero el hecho de centralizar la muerte en esos edificios es positivo a la hora de afrontar la muerte como un hecho cotidiano, realmente. Yo no estoy seguro de que sea tan malo, fíjate ahí. Sin embargo, hay un fenómeno y es que tú necesitas suavizar el estado de angustia. Es verdad que el duelo es el duelo y hay que sentirlo, y si no se supera, malo, ¿no? Pero también es verdad que cuando tú vas al tanatorio y te encuentras con que hay más seres compañeros tuyos que les ha pasado exactamente lo mismo, parece que sientes un poco más alivio, ¿no? Mientras que estás tú solo realmente ante la muerte en tu propia casa, eso tiene una carga de angustia muchísimo mayor. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo, no estoy del todo seguro que eso sea malo, ¿eh? Es rentable económicamente para los sociedades, está claro, pero yo pienso que también tiene... tiene... Estoy de acuerdo, sí, es un sustituto del velatorio de casa, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, aquí tenemos otro tema que pasa porque, naturalmente, había un tipo de muerte en la sociedad tradicional, había varios tipos de muerte, hoy también los hay. La muerte de un joven, de un pariente, o la muerte de un extraño o de un viejo. Y en Asturias se usaba una expresión riquísima que merece un análisis. Esa muerte hizo mucha descobertura, dejó mucho hueco y, por tanto, en los ritos funerarios, el luto, el cabo de año, las misas, etc., tienen que ser más intensas, porque hizo mucha descobertura, con el símil de un tejado, ¿no? Y en cambio había otras muertes que dejaban menos descobertura, un solterón, un niño pequeño, pero es que ahora resulta que los viejos, cuando mueren, dejan muy poca descobertura. Y yo cuando voy a un funeral, no sé muy bien qué decir a los parientes que están intentando llorar, y digo intentando llorar, viendo lo que hoy supone el viejo para la familia, que digámoslo abiertamente, es una carga. Una persona vieja que tienes que hacer sobre todo, que en fin, hay que estar pendiente de él, y más si es un caso de Alzheimer, en fin, unas enfermedades estas. Entonces, ¿se alegran porque haya muerto o realmente están entristecidos porque haya muerto? Bueno, es que requiere un análisis, lógicamente, un análisis... un dilema cuando voy a un funeral de esos, ¿no? Bueno, yo pienso que de todas formas vamos a dejar las cosas... Y es que ciertamente en algunos momentos es un alivio, ¿eh? Si una persona que está muy deteriorada muere, en cierto modo, aunque sea una desgracia, es un alivio y hay que entenderlo también de esa manera. Para otros es un alivio que cuando se muera la vida la no es persona vida, porque no le quieren para nada. Claro, pero cuando la vida no tiene tantos sufrimientos, probablemente llegamos a un momento de decirles que ya descansó. Bueno, y porque además, si estamos hablando que la persona ha agotado su periodo de vida, pues también lo vemos como más natural que fallezca. Y ya nuestro sentimiento, al transmitirle el sentimiento, no es tan fuerte, porque de alguna manera ha llegado al final de la etapa. Bien, es verdad que hay muchas personas que no sabes qué decirles, pues porque realmente no lo sienten y hacen por llorar. Pero bueno, todo el mundo tampoco hace por llorar en ese momento a la fuerza, es que le sale dentro. Voy a entierros para ver qué se palpa allí, y vamos, es que a menudo me da... Porque claro, una persona mayor, sobre todo desde que la mujer se incorporó al trabajo profesional, que fue la gran cuidadora, fue el alma del estado de bienestar, era la figura cuidadora, ante la incorporación de la mujer al mundo profesional fuera de casa, nos encontramos con un problema tremendo. Ante la vejez tiene que sacrificarse mucho, hay que pagar a alguien que lo cuide, hay que gastar un dinero. ¿Y para qué? Pues no es como el niño que va creciendo, es alguien que va perdiendo facultades. Hay que ser realista. Yo no es que esté acusando a nadie de falta de sentimientos, pero de verdad que este tema hay que plantearlo. Hay que plantearlo. Y hay que plantearlo con realismo, no fingiendo. Mucho llanto el día del entierro y no habían hecho caso para nada de esa persona antes. Claro, evidentemente la muerte no se puede dilucidar en los 25 minutos que tenemos para este programa, pero sí que quisiera rogarles con brevedad, como reflexión final y sin ánimo alguno de frivolidad, por mucho que os suene,
Después de hablar tanto de la muerte y estar consciente y ser conscientes de que la muerte nos ocupa como final de la vida, ¿cuál creen que sería el sentido de la muerte? Si acaso podría ser, digamos, una frontera que nos ayudaría a amar más la vida. A modo de conclusión, digamos, sin ánimo de frivolidad. Evidentemente, yo cuando voy a un tanatorio, al tanatorio y salgo de allí, evidentemente, y nos pasará a todos, ¿no? Pues entonces tienes más ganas de vivir en ese momento y de aprovechar más la vida. Afortunadamente, realmente el contacto con la muerte ajena, porque con la tuya no te vas a dar cuenta de lo que pasa, te hace valorar más la vida e intentar aprovecharla mucho más. Solo que lo que pasa es que esto se nos olvida y pues, frecuentemente y a veces desperdiciamos la vida en el día a día más de lo que sería necesario o conveniente. No estoy de acuerdo, no hay vida sin muerte. La frontera vida-muerte sirve para tomar conciencia de la vida. Evidentemente, la frontera no es un muro, es una relación, es como para la identidad étnica o para otros temas, o el de la personalidad, no hay yo sin tú, decís los psicólogos. ¿Y qué profundidad tiene esa afirmación, ¿no? El yo nace cuando nace el tú. Bueno, pues hay que pensar en la muerte para valorar más la vida, porque sin muerte no hay vida, o al menos no se vive en toda su intensidad, ¿no? No para estar ahí continuamente, hay por ahí mucho necrófilo que está siempre pensando. No. Para vivir, digamos, es para lo que tenemos en la muerte. Para vivir y para darle más la vida más, sí, sus posibilidades. Por tanto, escurrir el tema de la muerte es perder parte de la vida. Sí. Adolfo García, Miguel Silveira, muchísimas gracias por esta charla mucho más constructiva de lo que a priori puede suscitar la palabra muerte, pero que desde luego nos hace, una vez más, a la hora de cerrar este debate sobre lo que es la vida y la muerte, seguir amando la vida. Seguiremos esperando verles aquí hablando de la vida y sobre todo viviendo aquí, y haciendo vida aquí en Asturias y sobre todo disfrutando de su presencia, de su saber y de su opinión sobre un tema que como especialistas ha resultado mucho más que interesante. Gracias a los dos por acudir. Muchas gracias. Evidentemente esa relación abuelos-nietos era un tema muy importante que lo tratáis también los psicólogos, cómo se juntan en el círculo vejez, infancia, ¿no? Y el viejo moría naciendo a través de los nietos. Se cerraba con la ruptura de la familia de 3 generaciones. Esto quedó mucho más al desnudo. Todo un síntoma de lo que la sociedad asturiana y la sociedad occidental en realidad está viviendo. Es tremendo, ¿verdad? eso, sí. Es un tema que tratáis vosotros que a mí me interesa muchísimo. Y sobre él deberemos volver. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Y continuamos aquí en Asturias a Debate. La arqueología, esa disciplina que muchas veces bajo una apariencia de glamour, básicamente cinematográfico, nos acaba sorprendiendo por la realidad con la que nos tropezamos con ella. Sobre lo que es la realidad precisamente de esta profesión, que es una profesión mucho más oculta de lo que parece, pero mucho más visible por otra parte, tenemos hoy aquí en Asturias a Debate, en Asturias Televisión, a Alfonso Fanjul Peraza. Buenas noches, Alfonso. Hola, buenas noches. Alfonso es arqueólogo, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo, doctor en Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid. También es un experto, uno de los mayores expertos aquí en el norte de España sobre la cultura castreña y entre otros muchos ámbitos de tu labor como arqueólogo. Están disciplinas como la prehistoria, la Edad Media, la Guerra Civil y el patrimonio industrial. Aparte, hay que añadir también, como nota de honor, que Alfonso es premio de investigación Fierro Botas el último año, en 2016, y también viejo compañero de este presentador de los tiempos del Milán, en el que compartimos aulas, y que nos va a permitir que hoy, rompiendo un poco lo que es el protocolo habitual con los invitados, nos tuteemos por el viejo trato que tenemos, el viejo compañerismo de las aulas y también por una cuestión también puramente de proximidad, en el sentido de que Alfonso trabaja gran parte del año en Asturias, cosa que en un licenciado en Historia es más que encomiable, y también con las grandezas y sus miserias, es decir, un protagonista directo de una realidad, nunca mejor dicho, a pie de tierra, incluso en profundidad, y que bueno, también hay que señalar que la última noticia que ha protagonizado Alfonso como arqueólogo es un descubrimiento en Peñamellera, que puede dar un vuelco a lo que es el conocimiento de los años últimos de la prehistoria en Asturias, ¿verdad, Alfonso? Sí, en efecto. Hace unos meses, durante una exploración deportiva de varias cavidades, nos encontramos con una sima de varios metros de profundidad en esa zona, en el entorno de Suarías, en Peñamellera Baja, y en el fondo de la sima pues, descubrimos un basurero intacto de la Edad de Hierro, con armas, con restos humanos, y con otros objetos que están todavía por ver si nos permiten estudiarlos.
Y bueno, de momento podemos considerar que es la cueva más rica de la Edad del Hierro. En Cantabria hay muchas cuevas ocupadas en esa época, pero en la zona asturiana conocemos muy pocas, ¿no? Entonces puede aportar bastantes datos, ¿no? Ese pequeño yacimiento todavía por descubrir, que está intacto, ¿no? En todo caso, nos movemos en un terreno, digamos, todavía de conjeturas, porque los arqueólogos, es también un momento de saberlo, realmente hasta que no operan estrato por estrato en lo que es la materia sobre la que trabajan, el estrato, una vez que se pica o se anima, desaparece por propia ley física. De momento estamos todavía en lo que son puras conjeturas hasta que nos pongamos, digamos, manos a la obra con ello, ¿no? Y sobre todo cuando hable el carbono 14, porque ese es finalmente... Los análisis hoy en día son los que realmente construyen el diálogo científico, ¿no? Antiguamente los arqueólogos se basaban más en hipótesis que a veces preconstruidas y se cometían los errores que se cometían o la manipulación de algunos datos. Hoy en día tienes que dejar que primero hable la analítica y después ya puedes tú construir qué es lo que pasó allí. Es un basurero, es un lugar... digámoslo así, ritual, porque aparecen restos humanos junto a armas, pertenecen las armas y los restos humanos a la misma época, tienes que esperar a que hable el carbono 14 primero, ¿no? En este caso, ¿no? Porque entrando en lo que es ya la materia de lo que es la propia disciplina, ¿cuál es la función de un arqueólogo y cómo se prepara y acomete tanto una excavación como el trabajo posterior de ordenación de los hallazgos que se encuentran en un yacimiento? Bueno, nosotros trabajamos mayoritariamente, aunque hay equipos de investigación, exclusivamente destinados a investigación, pero son muy pocos, están vinculados a las universidades. Nosotros trabajamos mayoritariamente a través de empresas o de encargos para lo que es la construcción. Cuando se hace una obra en la parte antigua de una ciudad o una obra de infraestructuras de una cierta extensión, se tiene que contar por ley con un arqueólogo. ¿Cómo nos preparamos para ello? Pues aparte de estudiar historia y una especialidad en arqueología, bien mediante un máster o bien mediante prácticas, un número determinado de meses de prácticas ya como arqueólogo, como técnico, cobrando como arqueólogo, pues uno puede empezar a afrontar trabajos de gestión de arqueología, pero como digo, es una actividad mayoritariamente destinada a lo que es la gestión de obras, de infraestructuras, más que vinculada a la parte científica, que es la que más resaltan los medios, ¿no? Y se suele vincular la arqueología sobre todo a tiempos remotos, pero en realidad existe una arqueología incluso del siglo XX o incluso ya del XXI, ¿verdad? Es decir, cualquier periodo de tiempo que haya dejado algo, incluso unos milímetros bajo tierra, es susceptible de ser objeto de la arqueología, ¿verdad? Exactamente, eso comienza con fuerza en Estados Unidos, donde ellos consideran que la parte histórica es en la que nace el país, pues por supuesto es muy reciente, apenas tiene 200 años, 250 años para ellos, pues intentan abordar desde la arqueología todo tipo de materias. Ahora mismo hay gente estudiando desde la óptica arqueológica campamentos hippies de los años 60 en el desierto de Arizona o previamente pues haciendo estudios, por ejemplo, de arqueología de conflictos, que son los que inician allí en Estados Unidos, pues lo que es la historiografía y la arqueología de los conflictos, ¿no? Que parte de encontrar una bala simplemente casualmente en el suelo y a partir de ese momento montar ahí un dispositivo que detecte los restos de una batalla, ¿te refieres, verdad? Sí, de la misma forma que se puede estudiar un yacimiento prehistórico, se puede aplicar esa metodología, que es casi forense, al análisis de un campo de batalla del siglo XX. Nosotros lo estamos haciendo aquí en el Escamplero. En los últimos 2 años, previamente en la cima del Naranco, tenemos un proyecto de arqueología de la Guerra Civil, autofinanciado a través de unos estudiantes norteamericanos que vienen a hacer prácticas a Asturias, y estamos intentando sacar datos nuevos pues, de una batalla que ha dejado documentación e incluso testigos, ¿no? Hasta hace apenas pocos años. Y salen datos nuevos porque la documentación no lo abarcaba todo, y por otra parte los testigos pues, tienen los últimos que se han entrevistado, protagonistas directos de la batalla, pues tienen digámoslo así, un recuerdo muy subjetivo de algunas partes, ¿no? de lo que le interesa. A veces no registran, lógicamente, todo lo que es elementos históricos que pueden interesar a la reconstrucción de la batalla, ¿no? El hecho de encontrar una botella de una marca concreta de bebida o incluso de perfume en lo que puede ser la trinchera de una batalla de la Guerra Civil puede dar pie a no ya especulaciones, sino realmente a hechos y a hilación, digamos, de un hecho con otro, que nos ayuda a conocer a un nivel, digamos, entre comillas, andar por casa, cómo puede ser la vida en unas circunstancias tan recientes, pero sobre todo tan dramáticas como pueden ser los disparos de una guerra, ¿no? Es la parte más interesante del proyecto que estamos haciendo, sobre todo cuando obtenemos datos, un registro material personal.
En este caso, pues esa botella de perfume que citabas, ¿no? Que encontramos en los restos de la chaqueta de un soldado que estuvo luchando en la cima del Naranco, donde excavamos, pues recrea toda una historia que, por supuesto, como decía, no aparece en la documentación, ¿no? Es una historia puramente personal, pero también los objetos domésticos, que es cómo viven, cómo se organizan para comer un grupo de soldados en plena batalla de Oviedo. Ahí es donde la arqueología tiene una importancia esencial, pese a ser un conflicto más o menos reciente. Esta cuestión, digamos, de auténtica escena de microhistoria, cómo es puede ser la vida en una trinchera, aparte de tener unas connotaciones cinematográficas, nos lleva a la siguiente pregunta, que es casi ya un canon en lo que respecta a la arqueología. Ya con un poco de humor y un poco también de crítica, ¿cuánto daño ha hecho personajes como Indiana Jones y su idealización de lo que es la labor del arqueólogo? ¿Cuánto daño, cuántos mitos ha generado en lo que es la profesión de un arqueólogo, digamos, a nivel de una conversación? Yo soy arqueólogo, como Indiana Jones. En realidad, ¿qué distancia hay del personaje cinematográfico al día a día de un arqueólogo que trabaja en un yacimiento? Distancia absoluta. Realmente el trabajo es muchísimo más aburrido de lo que la gente se plantea, ¿no? Incluso cuando la gente tiene como imagen el arqueólogo con el pincel sacando un objeto y no se da cuenta que hay un proceso larguísimo hasta llegar a ese momento de llegar al objeto, que va desde hacer un proyecto, esperar meses, trabajar con diferentes administraciones para conseguir un permiso, conseguir financiación, hacer un informe posterior. O sea, hay una parte burocrática muy grande de la arqueología que oculta esa imagen más pública, ¿no? La de éxito público, que puede ser la del encontrar un hallazgo, y ya no te digo nada de las aventuras en lugares exóticos, que las hay arqueólogos, bueno, por supuesto trae dificultades el hacer trabajo en diferentes países, en países países en conflicto, por ejemplo, hay arqueólogos que están manteniendo proyectos en lugares de África o del Oriente Medio que crean ciertas situaciones incómodas o que trastocan el proyecto, pero lógicamente es una imagen pública que se puede ver también como un beneficio, ¿no? Eso crea una atracción hacia la arqueología, ¿no? Por parte, sobre todo, de la gente más joven. Todo consiste en saber llegar al lugar adecuado y saber el terreno, nunca mejor dicho, que pisamos, ¿no? Porque en lo que respecta a aventuras, por ejemplo, a mí me recuerdo haberte escuchado en alguna ocasión que pocas cosas tan inquietantes como lo que puede haber ocurrido aquí en Oviedo en los años 80 en la calle González de Sada, que haciendo un parking se empezaron a encontrar cadáveres uno detrás de otro, y claro, aquello requirió la presencia de un arqueólogo, en la época en que se hacían muchos parkings en Oviedo, para dilucidar qué era aquello. Era simplemente gente que había muerto en los bombardeos de la guerra civil y que habían quedado allí los cadáveres durante décadas, ¿verdad? Sí. Los hallazgos que realmente pueden tener esa parte cinematográfica y luego al final, aunque te choques con una realidad mucho más prosaica, tiene también mucho interés, no ya arqueológico y historiador, sino social, ¿no? Totalmente. La arqueología de conflictos es quizás la arqueología más intensa en ese sentido. Hay una arqueología pública y una arqueología muy comercial, como es la que se realiza, por ejemplo, en países como Egipto, ¿no? Que siempre tiene un eco mítico en los medios de comunicación, por encima de cualquier otra intervención arqueológica. Pero esta arqueología de conflictos, esos hallazgos especiales que pueden surgir en cualquier metro de esas trincheras que estamos excavando, ¿no? Pues es quizás una arqueología más intensa, ¿no? En lo que son la intensidad sentimental o social, ¿no? En todo caso, siempre destacáis los arqueólogos el daño de lo que llamáis el voluntario voluntarioso, que armado de pico o de cualquier tipo de objeto llamado a excavar, o la clásica fesoria, sabe el conocimiento de un castro, de un hallazgo, y con su mejor voluntad para encontrar o para desenterrar o buscar desenterrar cualquier tipo de pieza, comete auténticos atentados, hechos con la mejor voluntad, pero atentados a fin de cuentas, ¿no? Es decir, sigue dándose la figura del hombre que llega, o el hombre o mujer que cada llega. Vez menos. Claro. El famoso chalgueiro, el ayalguero, el buscador de tesoros tradicional asturiano, apenas existe, ¿no? Suelen ser más bien coleccionistas, y sobre todo esa figura del expoliador casi profesional solo se da en regiones donde es más fácil acceder a los yacimientos y donde esos yacimientos suelen ser más ricos en cultura material. Por ejemplo, en Castilla y sobre todo en el sur, en Extremadura, en Andalucía, hay auténticas redes profesionales de saqueo de yacimientos arqueológicos, bien con detectores de metales o incluso con palas excavadoras. Han llegado a llevarse por completo los restos de una villa romana para después desmenuzar tranquilamente en un cortijo esos escombros e ir sacando lo que merece la pena para vender. Es decir, hay casos realmente
O sea que grandes de destrucción de patrimonio. el clásico caso del huaquero colombiano o del altiplano, es decir, no hay que buscarlo en América, lo tenemos todavía en España sin ir más lejos, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay gente, hay profesionales Y del ese expolio mercado, y sobre todo hay una segunda economía en muchos pueblos del sur de España. Tengamos en cuenta que hay monedas que valen más de 600 euros, una pequeña monedita. Entonces, yo he estado trabajando 2 años en Andalucía como arqueólogo y descubrí esa realidad, que hay un sobresueldo para muchas personas que trabajan en el campo mediante la venta de objetos arqueológicos. Y hallazgos como los que se hicieron en su día en sitios como, no sé, Torrejimeno, por hablar de un ejemplo de lo que es el famoso ajuar, digamos, de los visigodos, ¿son todavía posibles o frecuentes incluso en el sentido de la historiografía o la arqueología española está trabajando sobre ese tipo de prospecciones? ¿Se puede encontrar, en base a la documentación, sitios propicios donde encontrar eso? ¿O todavía la casualidad sigue jugando un papel muy grande en ese sentido? Pues sí, las grandes, lo que llamamos tesaurización, los tesoros, estos tesoros que suelen ocupar la portada de los medios 1 o 2 veces al año, siguen apareciendo y suelen ser la mayoría por casualidad. Obras, principalmente obras de restauración, con la cantidad de conflictos, sobre todo, que hemos tenido en España desde la época romana, es frecuente, sigue siendo frecuente el hallazgo de grandes cantidades de monedas escondidos, muchas veces de época ya histórica, sobre todo, ¿no? Sobre todo la Guerra de Independencia, por ejemplo, ha dejado la mayor parte de los grandes tesoros de moneda de oro. El aumento de la necesidad del armamento también genera, hace la labor de zapa para bien o para mal a muchos de los arqueólogos, ¿no? En ese sentido, es decir, la aparición, digamos, de los grandes armamentos, los grandes bombardeos que hacían esos grandes hoyos de los obuses, digamos que también da un poco la necesidad, haciendo de la necesidad de virtud, abre un poco también la vía a ese tipo de historia, lo que hablamos antes también de los hallazgos aquí en Oviedo, como muchos yacimientos de época romana que se descubrieron cavando trincheras en la Primera Guerra Mundial en Francia y en Bélgica, ¿no? Fueron detectados gracias a los diarios de soldados que iban excavando las trincheras, sí, pero ya te digo, sobre todo las obras de restauración civiles, actuales o la obra civil es la que suele dar esas sorpresas y que a veces conocemos. Si alguno de los participantes en el hallazgo lo hace público, o si hay un arqueólogo haciendo el seguimiento de la obra, y en otros muchos casos pues seguramente no lo conocemos y después te encuentras historias de gente que te cuenta que en tal restauración de tal casa pues su padre encontró un montón de monedas, etc. ¿no? Siempre... Esto nos lleva también a pensar en una cuestión importante. ¿Se puede vivir de la arqueología en Asturias? Y cuando digo vivir, me refiero a no vivir en exclusividad de ella, sino compaginarla con la docencia, pero en todo caso, ser profesional de la arqueología en Asturias y no migrar en el intento. Yo lo considero casi imposible, es decir, en el sentido de que en el caso concretamente asturiano, de hecho yo he trabajado, casi toda mi experiencia profesional como arqueólogo ha sido fuera de Asturias, aquí he mantenido muchos proyectos de investigación, pero no a nivel profesional. Yo considero que en el caso asturiano, como ocurre en otros ámbitos empresariales, sin un contacto dentro de la administración es casi imposible trabajar. De hecho, muchos de los contratos que parten desde las administraciones no salen a concurso, entonces es casi imposible, ¿no? Y incluso la actividad empresarial pues intenta siempre contactar con la administración, es decir, es difícil, es un mundo difícil sin contactos, sin ¿no? padrino, ¿no? Lo que hemos hecho casi todos, sobre todo es primero emigrar a otras regiones para trabajar como arqueólogo profesional en temas vinculados a obras y construcción y a partir de la crisis combinar algunos trabajos de arqueología profesional con lo que es la educación o otro tipo de ámbitos profesionales, ¿no? Manteniendo proyectos de investigación como este que te contaba de la Guerra Civil, que lo mantenemos por el verano, pero en mi caso y en el caso de muchos otros compañeros, sin haber un mercado libre de contrataciones de arqueología, es casi imposible trabajar. Estamos todavía entonces sometidos al régimen local, en ese sentido, que muchas veces, por ejemplo, hay un caso notorio, el Chao San Martín en Grande Salime, que ha sido protagonista involuntario el Chao, lógicamente, y también los arqueólogos por cuestiones, digamos, de orden puramente político, o por ejemplo lo que puede ser la precariedad del castro de Podes en Ozón,
en el sentido de que digamos que al no haber un ciclo abierto, digamos, de contrataciones, esos yacimientos quedan dejados de la mano de Dios, o peor aún, en manos de políticos que tienen intereses totalmente locales y caciquistas, ¿no? Eso normalmente no escuece el hecho de que en Asturias todavía sea necesario, es decir, tener un padrino, tener carné, tener influencias, es decir, que un arqueólogo tenga que buscarse, digamos, asesores extracientíficos. Sí, un contacto en la administración, en la Consejería de Cultura en el Principado, yo considero que es casi imposible trabajar bien como arqueólogo o en otros ámbitos de la gestión cultural, por ejemplo. Y la corrupción, digamos, o directamente lo que es la independencia de un profesional de la ciencia o de la investigación, no se detiene o sea, la corrupción no se detiene ni ante la ciencia, ni ante el conocimiento, ni siquiera ante el respeto del legado de los antepasados que nos han dejado un legado en Asturias que está esperando ahí ser descubierto. No es preocupante el hecho de que esté inmovilizado en base a intereses que no tienen absolutamente nada que ver con el conocimiento o con la propia ciencia arqueológica en este caso. Sí, y en el caso de Asturias es sangrante, ¿no? Son casos y casos. Por ejemplo, lo que citabas en Podes, ¿no? Un castro que en algunos sectores está cayéndose el material al mar y solicitamos que nos permitan recuperarlo, rescatarlo en una excavación, una pequeña intervención gratuita, y se nos niega. Es decir, hay cuestiones... es difícil. El trato con la administración en el caso asturiano es bastante difícil. Sin contactos dentro, yo considero que es imposible vivir de la arqueología en Asturias. De hecho, ya digo, yo he estado trabajando de arqueólogo más bien fuera y de aquí con algunos contratos privados de empresas de construcción, pero bueno, se pueden hacer cosas, se pueden mantener ciertos proyectos, se puede siempre sacar material. Seguimos siendo una potencia a nivel arqueológico, eso es quizás lo más triste, ¿no? Que sea difícil y a la vez seguimos siendo una potencia arqueológica de primera. Que tengáis que buscar el prestigio fuera de Asturias para luego volver, es decir, hacer un camino totalmente curvo, para que en principio debería ser recto, ¿no? Porque es llamativo el caso de que gente como López Otín sean noticia por una cuestión que en cualquier otra, digamos, facultad o universidad del mundo sería lo más normal, que un profesor, un catedrático español trabajara donde quiera, donde más cómodo se sienta, y no tener que ser noticia presente por tener menos acomodos. ¿Crees que hay alguna solución realmente para que desde ejemplos de libro como Carlos López Otín en el sector de la biología y hasta el más humilde becario pueda realmente desempeñar su labor profesional e investigadora en Asturias sin ataduras ni realmente, o por lo menos con los acomodos mínimos? ¿Cuáles serían las soluciones para ello, en tu opinión? Hombre, yo, viendo lo que he visto hasta el momento, no creo que vaya a pasar. Soy bastante pesimista, pero la idea sería, por ejemplo, una financiación pública transparente para los diferentes proyectos, según la calidad de los mismos, según lo que se ha realizado hasta el momento. Es decir, hay soluciones en ese sentido, ¿no? En otras regiones se abren una serie de financiación a la que uno puede presentarse y financiar sus diferentes proyectos de investigación, y hay una comisión de expertos, no de políticos, sino de expertos, que son los técnicos que deciden qué proyectos tienen más puntuación, y puedes, a veces más, a veces menos, pero puedes financiarte, ¿no? Por ejemplo, en Castilla y León, por ejemplo. Pero en el caso asturiano es bastante difícil, y el resultado al final es una pobreza muy potente respecto a otras regiones en materia, por ejemplo, de monografías. ¿Cuántos libros salen de arqueología publicados en Asturias al año? Respecto a Galicia, Castilla, León y Cantabria, ¿cuántas intervenciones se están haciendo con dinero público en el resto de regiones? Seguimos siendo los últimos. Si nos comparamos con las regiones circundantes, somos los últimos, y además con muchísima diferencia, tanto en cantidad de excavaciones arqueológicas de investigación como en resultados publicados. Solo hay que ver lo que está saliendo publicado en el resto de regiones, lo que sale aquí, ¿no? Cada año. Alfonso Fanjul, arqueólogo, gracias por acudir aquí a la llamada de Asturias Televisión, Asturias a Debate, por aclararnos un poco lo que es la realidad de ese trabajo diario y concienzudo de ir mirando, como decía el otro, una profesión que no es de poetas, no se puede ir mirando al cielo, sino mirando al suelo, y un poco viendo los secretos que hay aquí, que supongo que también tendrá un componente, digamos, de sentimental, de amor a la tierra y de quedarse aquí para lo que es intentar dilucidar un poco de dónde venimos, y por lo menos, y si no hacia dónde vamos, por lo menos lo que somos, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias, Fon, por tu presencia. Gracias a vosotros. Y aquí agradecerles de nuevo la presencia y su atención aquí a Asturias Televisión, a Asturias a Debate. Hoy ha sido el último programa de la temporada. Esperamos volver a verles la temporada que viene aquí, en esta subtelevisión.
Agradecerles estos meses que han estado ahí como los mejores espectadores que puede haber, atentos a lo que interesa aquí en Asturias, y ha sido un verdadero placer compartir estos meses con ustedes. Esperamos verles muy pronto aquí y siempre en Asturias Televisión, este pequeño reducto de libertad donde, como pueden ver, se dice todo sin ningún tipo de tapujo, y por ejemplo aquí nuestro invitado de hoy y los invitados previos que han hablado cosas, pero que desde luego siempre es agradecerles tanto su presencia como el hecho de tener estos foros donde se puede hablar en total libertad. Muchas gracias.